vamos a analizar un video que encontramos en Twitter. Es un video con efectos especiales de fuego y explosiones mega increíbles. Yo la verdad estoy enojado porque este tipo de materiales son los que sí merecen un Oscar, no esas maganadas como Parasite o Joker. En fin, para ponerles en contexto, estamos en un hospital en un día común y corriente. Hasta ahí todo normal. Un día tranquilo en las instalaciones de un hospital. Todos felices y contentos con sus actividades, hasta que de repente... se fue todo el carajo. Vemos que algo explota. No sé qué explota, pero algo explota. Y empieza a salir fuego y humo por todos lados. Tan real que se ve, yo ya empiezo a dudar si son efectos especiales o si de verdad quemaron el hospital. Saquen ustedes sus conclusiones. Y acá milagrosamente llegan los bomberos para apagar el incendio. Aunque hubiese sido mejor llamar a un editor de video para que elimine los efectos de fuego. Bueno, mal chiste. Y como esta mega producción tuvo un nivel altísimo de presupuesto, obviamente contrataron actores de primer nivel. Lo que ven a continuación no son muñecos, son actorazos. Y algo que me llama la atención es la tranquilidad con la que caminan estas señoritas. ¡Amiga, se está quemando todo! ¡Acelera el paso! Y bueno, hablando de actores, Joaquin Phoenix queda atrás por lejos con esta increíble actuación. Les soy sincero, cuando vi por primera vez tuve que bajar el sonido porque parecen los gemidos de broma del WhatsApp. Por cierto, amiga, acordate que estás en un incendio. No mires la cámara ni tampoco te rías. Y es totalmente increíble cómo apagan el fuego. Acá no hay edición, se corre el riesgo. En cierto momento una mamá pregunta cómo van a llevar a su hija. Y no sé si soy yo, pero casi se le escapa una risa. ¿Y mi hija quién le va a llevar? ¿Cómo le van a llevar? Más cuidado, hermano, casi se te cae el paciente. En fin, hay algo que no les quisimos contar, pero dadas las circunstancias, les tenemos que decir. El otro día también tuvimos un percance con una explosión y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Afortunadamente tuvimos todo bajo control, pero bueno, acá van las imágenes del suceso. Che, qué bueno está este cuadro. Está muy genial. ¿Se puede tocar? Sí, pero despacio nomás porque... Bueno, basta. Después de eso, Cristian y Seba se salvaron y vivieron felices para siempre. En fin, queridos amigos de Encarnación y alrededores, este sábado 15 de febrero vamos a estar haciendo una juntada. Y el lugar de reunión va a ser en La Costanera, frente mismo a Burger King a las 5 de la tarde. Así que esperamos verles a todos ahí. Pueden ir con sus amigos, con sus familiares o con quien sea. Y vamos a llevar una sorpresa muy grande para ustedes. Y bueno, si quieren más videos así, deja un like y un comentario. No se olviden de tomar agua y ponerse repelente. En fin, muy hasta aquí el vlog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram @desoxigenado. Nos vemos en el próximo vlog.